Ahora tenemos que avanzar con no te tomes nada de forma personal. Decíamos que cada uno de nosotros tiene su propio mundo interno. Además, esto no es para que exactamente copien palabra por palabra, es para que entiendan una filosofía y entiendan cómo el mundo externo los puede estar modificando y que está en ustedes, o sea, la síntesis de todo esto es que el poder para cambiar su propio estado está en cambiarse ustedes a ustedes mismos. Cambiando eso con ciertos ítems, todo el resto no importa nada. Cada uno de nosotros tiene su propio mundo interno. En este, los demás no son más que personajes que cada uno necesita poner allí para crear la historia que necesita ver o vivir. Los demás son meros personajes que nosotros asignamos dentro nuestro y nosotros no somos más que meros personajes dentro de la historia de los demás. Termino con esto y le voy a pedir a Mariana, antes de explicar un poco más esto, que lea la frase que teníamos. En esto de los personajes que mencionaba anteriormente, podemos ver que lo que los demás nos hacen, o sea, lo que nosotros generalmente suponemos como que alguien me está haciendo algo a mí, me estoy tomando personal algo que otro está haciendo, en realidad se lo está haciendo, cuando lo empezamos a pensar de otro modo, al personaje que tienen internamente. O sea, cada uno de nosotros se crea una propia historia personal, de su propia vida y de la gente que tiene alrededor, una propia historia. En esa historia necesitamos personajes. Si nosotros la historia que nos tenemos que crear, en base a toda la historia familiar, al rol de legado y a todo lo que vimos hoy, es que nosotros somos las pobres víctimas de toda situación y que todo el mundo nos ataca porque nosotros no nos podemos defender, no tenemos el valor de defendernos, probablemente estemos poniendo en los demás el personaje de que nos vengan a atacar. Vamos a estar como favoreciendo ciertas cosas e incluso aún si no lo hacen, viendo que los demás nos están atacando si esa es la historia que nos queremos contar a nosotros mismos por infinidad de cosas que no necesariamente es una elección consciente. No, porque esa historia que ella está diciendo tiene que ver con nuestra sombra. Y nuestra sombra tiene que ver con nuestros aspectos rechazados. Entonces esto que rechazo en mí misma lo pongo en otro. Y entonces ahí lo ubico al otro como un personaje. Pero en realidad es como mi propio reflejo. Imagínense que nuestra vida fuera esto, un escenario, y yo voy a poner actores. Voy a poner mi jefe, mi compañero, mi marido, voy a poner actores. Actores o personajes que van a interpretar, van a tener un texto, un guión, de acuerdo a mi propio vivir, a mi propia trama, a mi propia historia, a mi rol de legado, a mi carga ancestral, a mi proyecto sentido, a todo esto que me constituye como sujeto. Entonces, muchas veces cuando yo tengo a lo mejor una mala reacción con alguien, me tengo que dar cuenta que este alguien no tiene algo personal conmigo, sino que yo lo estoy viendo como un personaje. Lo estoy viendo como un personaje y poder separar esto, poder separar, decir, no es conmigo, es algo que yo veo en él y que me mueve, me toca mis puntos débiles. Sí, es algo que yo veo en él o incluso algo que si lo vemos objetivamente, supongamos que no estamos suponiendo, que estamos siendo impecables con las palabras, que no nos tomamos nada personal, hasta ahí vamos bien. El otro objetivamente está haciendo lo que nosotros estamos viendo que está haciendo. Nos está hablando como pensábamos, está haciendo esa guachada que no queríamos que nos haga, lo está haciendo. El no tomárselo de forma personal también es entender que el otro también está en su propio mundo, en su propia historia, y lo que sea que está haciendo, lo está haciendo al personaje que nosotros representamos dentro de él. O sea, no nos lo hace de forma directa a nosotros, sino a lo que esa misma persona necesita ver en nosotros. Y no podemos permitir que eso que hace nos defina, como si estuviéramos en una referencia externa, o sea, lo que el otro hace nos define, ni que nos modifique el mundo interno,
que nos modifique nuestras emociones, nuestras definiciones del mundo, nuestra percepción del mundo, nuestra respuesta emocional. Les voy a pedir, para ampliar un poco más eso, antes de retomarlo y después cerrar con el último acuerdo, que agarren, si es posible, esta frase que tienen de la Gestalt. Le pongo ahí como para que la vean, pero cada uno de ustedes la tienen en lo que recibieron al ingresar. Mariana la va a estar leyendo y tiene que ver con esto, de saber a dónde está el mundo interno de cada uno, cómo podemos hacer para no tomarnos personal lo que sucede en el mundo interno del otro y a la vez poder tomar las acciones necesarias para modificar nuestro propio mundo interno, porque somos las únicas personas capaces de modificarlo, y poder así salir hacia la resolución del síntoma que estábamos trayendo, de esa creencia o de esa emoción que lo estaba generando, e ir hacia un lugar mejor. Yo antes voy a confesarle algo, porque me estaba sonriendo, porque ella siempre me pone a leer esto. Pero una vez sucedió un episodio donde estábamos teniendo una calurosa discusión, pero muy, muy calurosa. Y entonces me empezó a recitar ella como esto, hablando de que... Todavía te reí, tarada. Claro, no tiene fecha de vencimiento esto. Esto de no tomes nada de forma personal, yo soy yo. Y entonces en un momento le digo, ¿por qué? Y me dice, yo soy yo, tú eres tú. Y me empezó a recitar esto. Y yo digo, no, pero pará, porque la quería matar. Me estaba recitando esto y le digo, pará, bajate de acá del escritorio, no, del escenario. Esto es otra cosa. Claro, digamos, estaba bueno. En ese momento la quería matar, porque era como... muy, muy desubicado, porque la discusión teníamos que resolverla, no sé, con otros recursos, no con la repetición. Es que en realidad de eso se trata también, o sea, no de un hecho de recitar algo de memoria, sino de tomarlo realmente como una filosofía y de que sea así, que cuando el otro está viendo algo en nosotros tengamos claro que yo soy yo, tú eres tú, y que cada uno se arregle. Por supuesto, hay que llegar a un punto en común en el cual entendemos si hay algo que realmente yo puedo modificar, que pudo haber herido o cambiado, puedo hacer algo para hacerlo, si no está en conflicto de lealtad conmigo, o sea, se puede ir hacia un lugar en común, pero que el desequilibrio, entre comillas, del otro, o la historia que el otro se está contando en la cabeza sobre mí, no me puede pasar por encima y moverme de mi mundo interno o mi lugar personal. Y eso es importante, si ustedes lo pueden llevar para siempre, para todo, porque es el único modo de estar en eje, porque si en esa discusión, que lo vamos a tomar de forma muy ejemplificadora, pero en esa discusión que ella estaba muy enojada, yo capaz que un poco enojada estaba, pero no tanto, porque a mí me causaba más gracia cómo se enojaba ella cada vez más que cómo yo me sentía. Si yo me tomaba personal todo lo que ella me estaba diciendo, todo lo que ella en ese momento particular estaba pensando sobre mí, vaya a saber si era cierto o era por cuestiones previas de ella, ahí yo también empezaba a pelear, terminábamos en una discusión tremenda, sin solución, que no nos hubiera servido a ninguna de las dos. Por eso ustedes son los únicos, más allá de que el resto de las personas con las que se relacionan puedan tomar este recurso, ustedes son los únicos que en un momento determinado que algo no está resultando como quieren, pueden poner el freno, instalarse en su lugar para poder llegar después constructivamente a algo mejor. ¿Querés leerlo? Sí, vale. Me revive la discusión, pero bueno. ¿Tienen todos la frasecita de Free Pears? Yo soy yo. No me mires. Tú eres tú. Yo no estoy en este mundo para cumplir tus expectativas. Tú no estás en este mundo para cumplir las mías. Yo soy yo. Tú eres tú. Si en algún momento o en algún punto nos encontramos, será maravilloso. Si no, no puede remediarse. Falto de amor a ti cuando intento que seas como yo quiero,
en vez de aceptarte como realmente eres. Yo soy yo. Tú eres tú. Esto aparte, también lo que me da ganas de agregar, que cuando tratamos de no tomarnos nada de forma personal, tenemos que pensar que siempre cualquier persona, cualquier otro, va a tener una intención positiva de hacer lo que haga. Aunque esto encierre conductas inadecuadas, un mal comportamiento. ¿Pero por qué digo una intención positiva? Porque va a intentar satisfacer necesidades básicas con esto que hace. Entonces, si nosotros tomamos en cuenta esto, de no tomarnos nada de forma personal, de que hay una intención positiva, de que voy a hacer todo lo que está a mi alcance para dar lo mejor de mí mismo. Entonces, en este momento, ¿qué quiere decir? Que esto que hice en este contexto resultó útil, porque me permitió llegar hasta acá, vivo, con enfermedades, pero vivo, sobreviví a un montón de situaciones. Entonces, digo, tenemos que tener siempre, pero siempre en cuenta el enfoque contextual, que siempre va a haber un contexto donde el otro hace lo que hace o dice lo que dice y nosotros lo vamos a interpretar como lo interpretemos, siempre dentro de un contexto. ¿Se entiende lo que quiero decir? Porque de esa manera, digamos, lo que intentamos separar es esta culpabilidad estéril. Me hizo esto porque yo sabía, al final tenía razón fulanito, todos los hombres son iguales. O sea, ¿en qué contexto me manejo? En donde supongo, esto que dijo ella, algo que ya di por hecho, que ya le di el valor de realidad. Todos los hombres son iguales. Entonces, cuando, como dice ella, yo vea en este hombre que se me acerca un personaje de que tiene que ser igual a todos lo que me dijeron, voy a ver el personaje y no quién es. Y después voy a decir, mirá lo que me hizo. Pero ¿cuándo lo vi realmente como era? ¿Y en qué contexto lo venía viendo? ¿En este contexto donde me dijeron que todos los hombres son iguales? ¿Se entiende? ¿Un poco? Sí, o incluso tomando este ejemplo, podemos pensar que hoy también algo había salido, que una persona o que un hombre sea terriblemente infiel, o sea, que tenga, además de su mujer oficial, varias otras mujeres, no necesariamente define a la mujer con la que está, o no define su amor por la mujer con la que está. ¿Por qué? Porque este hombre puede tal vez estar reproduciendo su propio personaje de ser el rol delegado de la familia, de ser el hombre que tiene que estar con muchas mujeres para autodemostrarse su virilidad o sus capacidades, o porque el abuelo era así, entonces es el modo en que aprendió a relacionarse con las mujeres, pero no necesariamente porque la mujer que tiene al lado sea de poco valor o no sea lo suficiente para llenarlo. Simplemente ese hombre tiene su propio personaje y esa mujer es un personaje dentro de su historia, la mujer principal. Y después están las otras. Y si damos vuelta la historia, esa mujer también por algo está eligiendo un hombre que hace que tiene ese tipo de conductas, porque necesita cumplir ese rol ella de persona engañada y ver a una persona adelante que sea ese personaje que está engañando mujeres o que la está engañando a sí misma o que le está haciendo de alguna manera pensar o creer que los demás habían tenido razón cuando decían que ella no iba nunca a conseguir nada, que no iba a tener pareja, que no iba a ser respetada. Ella está necesitando cumplir un personaje y ese hombre está ahí para eso. No le está haciendo algo a ella. Ese hombre la tiene a ella como personaje, pero no porque ella sea poca cosa y entonces le quiere hacer a ella eso de serle infiel. Él está en su propio mundo, en su propia historia, y el otro es un elemento más. Eso es como para pasar con un ejemplo un poco más fuerte, que no tiene que ser literal a cada caso es un mundo y una situación, pero como para ejemplificar lo que estamos diciendo.
Bueno, volvamos acá. Esto necesito... Veníamos más o menos por acá. Entonces, lo que hacen no nos lo hacen, o sea, lo que los demás nos están haciendo no nos lo hacen. Se lo hacen al personaje que representamos dentro de él. Eso hay que tenerlo claro. El otro dice, por ejemplo, que soy... Un ejemplo que dábamos en una charla diferente, que soy mala cocinera porque no le gusta la comida que estoy haciendo. Yo no tengo por qué sentirme mala cocinera porque al otro no le está gustando lo que yo cociné. Yo soy la cocinera que soy y al otro le puede no gustar lo que cocino, pero eso no me tiene por qué definir porque tal vez a mí me gusta cómo cocino, a otra persona le gusta y no a esa persona que está afuera. Entonces, más allá de lo que el otro nos esté diciendo o percibiendo desde su construcción o historia personal, nosotros nos definimos a nosotros mismos y nos mantenemos en nuestro eje. Salimos de la referencia externa y del buscar definición en el afuera. Bueno, entonces, si esto no lo cumplimos y nos tomamos de forma personal lo que está sucediendo, esto va a afectar al mundo interno, o sea, va a afectar el cómo nos sentimos nosotros. Y eso después vuelve acá a todo el circuito del mundo del mundo interno, que se vale de las palabras y las definiciones, de las emociones, y bueno, y todo lo mismo, y vuelve por los mismos lugares a donde anduvimos antes.